Ya, chiquillos, bueno, comenzamos obviamente esta segunda semana de septiembre, segunda reunión de día lunes del mes de septiembre, porque, bueno, evidentemente sabemos que es un mes complejo, es un mes donde posiblemente tengamos caídas en el mercado, como ya habíamos anticipado, y en esta segunda semana, bueno, entre esta semana, digamos, y la semana que sigue, que es la semana donde están las tasas de interés, hay como un estilo de acumulación y luego ya sabíamos que después de lo que viene siendo los tipos de interés por parte de la Fed, viene esta caída sustancial que se da durante la tercera y cuarta semana del mes de septiembre, donde evidentemente se ve esta tremenda caída que podríamos estar teniendo de ahí en adelante, en la segunda quincena de septiembre en adelante. Bueno, más que nada para que entren en contexto, los que no estaban al tanto de esto, los que están recién llegando, recuerden que septiembre es un mes complejo, esto está tomado desde 1928 a la fecha. Y por ende, esto se ha repetido cada mes de septiembre. Tengan en consideración que septiembre para los gringos es equivalente como a nuestro marzo, ¿vale? Hay que pagar muchas cosas, la gente está volviendo a clase, volviendo a trabajar. Entonces, es un mes complejo también donde evidentemente pasa lo que pasa a lo que nos pasa a nosotros acá en marzo. Es lo mismo equivalente para ellos. Así que ténganlo en consideración. Ustedes ya saben esto, cómo se ha comportado durante la última semana, que fue bastante... como una montaña rusa de emociones, diría yo, porque tuvimos días donde cayó muchísimo el mercado, el mismo día viernes que se preveía que iba a estar cerrando el máximo histórico y de repente se pega esa baja tremendamente grande y bueno, cierra ahí en caída. Si bien hizo un nuevo máximo, pero evidentemente esto no fue suficiente para calmar al mercado en ese sentido. Bueno, ya sabíamos entonces cómo va el performance de este mes. No entren apurados en las posiciones, esto es netamente una recomendación, por favor. No se apuren en tomar posiciones. Recuerden que digamos, lo más problemático del mes aún no sucede. Recuerden que la tasa de interés está un poco asumida, sí, pero sabíamos que son los eventos que más repercusión pueden causar en el mercado, teniendo en consideración los NFP de la semana pasada y obviamente la tasa de interés que se viene dentro de poco. Bueno, avanzando justamente en esto, quiero pasar también a comentarle esto que les compartí el día viernes, donde veíamos justamente estas divergencias. ¿Vale? Esto lo que muestra es una amplitud débil del mercado, que nos está mostrando justamente que gran parte del S&P 500 está subiendo, pero la línea de Adeline, en este caso que es la que vemos acá, justamente esta línea, nos muestra que cuando se están haciendo nuevos máximos históricos acá, no estamos viendo máximos históricos como en la gran mayoría de las acciones. Esta AD Line, lo que demuestra es si es que el mercado está subiendo en concordancia a todas las compañías o hay algunas que están subiendo más que otras. Evidentemente, si suben, por ejemplo, la Magnífica 7, van a tener un mayor peso y por ende el S&P 500 va a comenzar a subir. Pero eso no quiere decir que las otras empresas, las 490 otras empresas, van a continuar subiendo, ¿vale? Esto lo que nos está diciendo es justamente esto, se llama divergencia. ¿Vale? Esta divergencia nos muestra entonces que justamente el mercado no está subiendo en general, ¿va? Está subiendo si bien gran parte de las siete magníficas, digámoslo, las que tienen mayor peso, pero no están subiendo todas las otras empresas, o sea, las 500 empresas no están subiendo a la par, ¿vale? Esto demuestra un poco de divergencia, donde nos indica que la amplitud del mercado es débil, ¿vale? Es decir, que tenemos un crecimiento del S&P 500, pero no gran parte del S&P 500 está subiendo, sino que solamente algunas empresas que tienen mayor peso, ¿vale? Lo mismo pasa justamente si se dan cuenta acá con el Nasdaq también, que nos muestra esta gráfica, donde vemos justamente lo mismo, se dan cuenta como pequeñas divergencias, donde el mercado está mostrando que estas divergencias, si se dan cuenta, donde estamos haciendo nuevos máximos, si bien aquí no hay nuevos máximos, pero sí está en un nivel mucho más alcista, y acá la línea de divergencia, si se dan cuenta, la A de line en este caso nos muestra justamente que no está haciendo exactamente lo mismo, y evidentemente es algo que entra a preocupar un poco al mercado, ¿vale? Estos se llaman divergencia en el mercado, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq se están dando desde la semana pasada. Bueno, eso también lo podemos ver justamente en una posición que se llama RSP, ustedes lo pueden ver también, que lo que te va a mostrar es justamente la réplica del SP 500, pero pondera todas las acciones con un mismo peso. Es decir, por ejemplo, sabemos que el Nvidia tiene, no sé, voy a tirar un número al azar, pero compone el 15% del SP 500. Es decir, que si Nvidia cae, podría caer el 15% del SP 500, ¿vale? No es así, pero es un ejemplo. Entonces, esto nos dice que este índice, el RSP, nos muestra que todas las empresas del SP 500 pesan lo mismo. Es decir, no hay una que pese más que la otra. Y por ende, ¿qué nos va a decir esto? Si el RSP va subiendo, esto nos va a mostrar justamente que
todo el S&P 500 va subiendo. En este caso, no subió justamente el RSP. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, los índices, cómo se comportaron el día de hoy, nos damos cuenta que justamente el S&P 500 y el Nasdaq subieron, pero el RSP se mantuvo bajo o ligeramente abajo. Estamos hablando de un 0,01, 0,08, ¿vale? No alcanzan a ser ni un 0,1%. Entonces, si bien esto nos está mostrando que sube gran parte, o sea, no sube gran parte del S&P, sino que sube en este caso algunas compañías del S&P 500 que quizás tienen un mayor peso versus el RSP que no sube en su totalidad. ¿Vale? Lo ideal sería que suba a la par el S&P 500 junto al RSP. Y esto vamos a verlo justamente acá con los sectores del S&P 500, que si nos damos cuenta, no suben todos los sectores. Bueno, gran parte subió, por ejemplo, en este caso, el que se quedó rezagado acá fue, en este caso, el sector de energía. Tenemos acá también las small cap también. ¿Qué más tenemos? Consumos básicos también por acá. Healthcare también se quedó rezagado y el real estate también terminó con rentabilidades negativas en la jornada de hoy, ¿vale? Estos son los sectores del S&P 500 que si se dan cuenta no sube todo en general, pero sí sube la gran mayoría del S&P 500, ¿vale? Estos solamente son sectores, no es que están subiendo todas las compañías. Bueno, eso es justamente lo que nos va a mostrar justamente esta línea del Adeline, justamente que nos muestra la amplitud del mercado, que es justamente lo que a nosotros nos interesa. Lo ideal sería que suban los dos a la par con la intención de justamente que suba todo el S&P 500 y no solamente algunas compañías. Bueno, pasando ya a tierra derecha, sabemos que la semana pasada tuvimos un dato importante que fue el NFP y la verdad es que fue un dato bastante pobre, un dato desalentador, pero que no tuvo quizás el impacto que quizás todos esperaban en este sentido, ¿vale? Dicen los empleadores del sector privado que agregaron 29.000 puestos de trabajo en promedio por mes durante los 3 meses finalizados en agosto y esto muestra lo más bajo desde la pandemia, ¿vale? ¿Es preocupante? Sí, obviamente es preocupante. Es algo que va a mirar la Fed, justamente algo que va a mirar la Fed, porque si nos vamos a dar cuenta también, la tasa de desempleo no es como que haya disminuido, sino que subió acorde a lo que se esperaba, ¿vale? Subió a 4,3%, pero si nos damos cuenta y miramos para atrás, gran parte de lo que viene siendo la inflación ha subido este año. Entonces, perdón, inflación, el desempleo ha subido este año. Entonces, eso es algo que la Fed derechamente va a mirar para tomar decisión en cuanto a la baja de tipos, que es algo que ya se está cocinando, es algo que ya el mercado ya está asumido justamente que va a pasar, pero ahora el problema no es si la bajan o no la bajan, ahora el problema es cuánto vamos a bajar los tipos. ¿Lo bajamos a 0,25 o lo bajamos a 0,50? ¿Vale? Ahí entramos en dos disyuntivas que vamos a pasar a ver a revisar ahora un poquito más adelante, pero en consideración tengan que estos datos, si bien fueron malos en cuanto al NFP, hay un factor que quizá no subió, evidentemente, porque el impacto que esto tuvo que haber tenido pudo haber sido mucho más, digamos, mucho peor en este sentido. ¿Y por qué? Porque cuando empieza justamente esta, digamos, esta redada contra la inmigración ilegal por parte de la administración Trump, eh, él empezó a deportar mucha gente, se perdió mucho empleo y todo el tema, pero de alguna u otra manera se dio a demostrar también que la empleabilidad o los datos de empleo estaban un poco inflados por parte de, digamos, como empleo informal, digámoslo. Deme un segundo, chiquillos, para silenciar aquí un poquito, para que no se filtre el audio. Ahí sí. Ya, ahí sí, chiquillos. Mil disculpas. Que si no la grabación después se escucha mal. Ya. Bueno, como les decía, cuando comienza todo esto de la redada y todo el tema, se deportó mucha gente y por ende se perdió mucha empleabilidad, lo cual era evidente, ¿vale? Y un caso que ocurrió hace muy poco, si no mal recuerdo la semana pasada, en la empresa Hyundai, que es la que ensambla y la que crea los vehículos en China, sí, perdón, en Estados Unidos, había mucho coreano que estaba ilegal, o sea, que tenía trabajo en la planta de Hyundai, pero que estaba ilegal en ese sentido. Entonces, de alguna u otra manera, se hizo una redada, se sacó mucha gente, y creo que hubieron más de 400 personas detenidas por parte de la administración Trump. Que estaban obviamente ilegales trabajando, no tenían, bueno, voy a obviar un poco la información porque no sé si no tenían contrato o estaban ilegal o se vencido la visa, pero no estaban de manera legal en Estados Unidos, ¿vale? Ese era el problema de fondo. Entonces, gran parte de todo esto, evidentemente, estaba un poco inflado los datos de empleo. ¿Qué pasó con todas estas redadas que hubieron por parte de la administración Trump? Evidentemente eso disminuyó y aquí cabe un poco la coincidencia de por qué este dato no fue tan impactante.
Si nosotros nos quedamos justamente con la información que tenemos hoy en día, con la gente que realmente está legal trabajando en Estados Unidos, deberíamos estar en cuanto a datos de NFP, en cuanto a creación de empleo no agrícola, entre unos 40.000 a 80.000 puestos de trabajo creados, ¿vale? Lo cual sigue estando por debajo de lo que se presentó que fueron 29.000, evidentemente. Pero está como ajustándose el mercado a lo que hoy en día tiene el mercado laboral estadounidense, ¿vale? Sacando justamente la inmigración ilegal, sacando justamente a la gente que no está con contrato de trabajo, sino que realmente la gente que está legal y que puede trabajar, ¿vale? Entonces, esta cantidad de empleos de trabajo, evidentemente, sigue siendo muy mal dato, pero no fue tan impactante como el mercado lo esperaba por justamente lo que le acabo de explicar, ¿vale? Eso fue en gran parte la explicación que pude leer por parte de Goldman Sachs, por parte de JP Morgan, de lo que había pasado justamente el día viernes con esos datos. ¿Vale? Eso en gran parte y en gran medida justamente lo que sucedió. Bueno, esto vamos a ver al final. Y pasemos a ver justamente lo que nos depara esta semana. Una semana que va de menos a más, una semana que parte tranquilita y ya pasando el día jueves ya se empieza a colocar un poquito más densa. ¿Vale? Pero el día de hoy tuvimos un día bastante tranquilo, una jornada bastante tranquila. Recuerden que ahora, como nosotros cambiamos la hora, el mercado antes abría a 9:30, ahora abre 10:30 de la mañana. Varios los vi sorprendidos en la mañana que no abría el mercado a las 9:30, pero obviamente con nuestro cambio de horario esto se extiende un poquito más, ¿vale? En el verano es mucho más, abre mucho más tarde. Creo que llega a abrir como 10:30 de la mañana, si no me equivoco, el mercado en un momento. Y de ahí obviamente ya parte, bueno, después en invierno, en algún momento abre como a las 8:30 de la mañana. Entonces, bueno, ahí se va acomodando un poco el mercado durante el año. Bueno, como les digo, día de hoy un poco tranquilo, no pasó nada mucho en el mercado, mañana tenemos datos en este sentido, pero índices de empresas, la verdad es que tampoco es un dato tan relevante para el mercado. Mañana lo más relevante a mi parecer viene siendo los datos chinos que salen a las 22:30, donde tenemos IPC e IPP, donde se espera que disminuya del 0,0 al menos 0,2% en cuanto al IPC y en cuanto al IPP, que es el índice del precio productor, que baje de menos 3,6 a menos 2,9. Igual sigue siendo malo, pero digamos no tan malo como se venía dando ese dato, por lo menos en China. Bueno, y pasamos al día miércoles, que el día miércoles tenemos en este caso el dato de IPP, que es el índice del precio productor, tanto el subyacente como el mensual en este sentido. ¿Vale? Tenemos una disminución del 0,9% al 0,3%, lo que se espera en cuanto al core IPP y al IPP tradicional, también mismo dato de 0,9 a 0,3% es lo que se espera. En cuanto a inventarios finales al por mayor, se mantiene en el 0,2%. Inventarios de crudo y petróleo no tenemos un pronóstico, sino que solamente un 2,4 millones de barriles, que es lo que se tiene justamente en Estados Unidos. No hay un pronóstico y por ende deberíamos esperar solamente el nuevo dato. Bueno, se dan cuenta, día tranquilo, por el día miércoles solamente a excepción del dato de IPP, ¿vale? Este dato de IPP es bastante positivo, digámoslo de alguna u otra manera, porque esto nos va a ir demostrando que los precios no están siendo, los precios para el inversionista o para el empresario no están siendo tan caros justamente para después traspasar ese precio al cliente final, ¿vale? De un 0,9 a pasar a 0,3, la verdad es que es bastante laxo y bastante tranquilo para el mercado. Es un buen dato. Bueno, el día jueves, si se dan cuenta, es 11 de septiembre. Es muy probable ese día va a ser bastante conmemorativo para Estados Unidos. Creo que Donald Trump tenía ahí una reunión por los Yankees, algo así, por parte de la conmemoración del 11 de septiembre. Eh, Recuerden que es el 9/11 en Estados Unidos, entonces va a ser un día bien conmemorativo. Bueno, sí, este día tenemos datos de el IPC, IPC tanto el básico, tenemos en este caso el Core IPC, tenemos el IPC mensual y el IPC justamente anual. Bueno, en cuanto al IPC en este caso, tenemos que se mantiene en el 0,3%, el IPC mensual se espera que aumente del 0,2 al 0,3% y el IPC justamente acumulado de 2,7 sube a 2,9%. ¿Vale? En cuanto a la reclamación de desempleo, también se espera una disminución del 2,2, perdón, 237K a 235K, pero si se dan cuenta no es un dato tan relevante para el mercado como lo hemos visto en otras semanas, donde se ha mantenido siempre por debajo de los 240K, ¿vale? Esa es más que nada como la dinámica de lo que se espera del mercado. En cuanto al IPC, si bien nosotros podemos decir, oye, pero está subiendo el IPC del 2,7 al 2,9, bueno, sí, evidentemente es a buenas luces o a buenas y primeras podríamos decir que, oye, sí, no deberían bajar los tipos porque está subiendo la inflación. Eh, Eso es cierto, ¿vale? Pero recordemos que según las palabras de Jerome Powell, la inflación va a ser transitoria en cuanto
si es que llegan a pegar un poco los aranceles en este sentido. Entonces, la gran preocupación de la Fed no viene siendo la inflación. La inflación, según ellos, está controlada, está todo bien, no pasa nada. Si va a pasar algo es transitorio, no es como que estén esperando justamente alguna, digamos como algún dato muy negativo o estén con malas luces al IPC, ¿vale? Están esperando algo completamente controlado, según las mismas palabras de, en este caso, Jerome Powell, y él mismo ha dicho que si en caso de que afecten los aranceles va a ser esto completamente transitorio. Deme un segundo que se me está descargando el PC. Ya, ahora sí, chiquillos. Ya, bueno, como les venía comentando entonces, por parte del IPC es un dato que viene un poco como, digamos, a mi parecer, como a revolucionar un poco las aguas, pero si nos llevamos por las palabras de Jerome Powell no deberíamos tener mayor problema con ello, ¿vale? Por eso el mercado puede que tenga, si bien un poco de volatilidad, a mi parecer no va a ser algo tan violento, teniendo en consideración que las palabras de Jerome Powell han sido bastante claras al decir que la inflación será transitoria y que no hay problema con ello, ¿vale? Creo que el mercado está confiando mucho en las palabras de Jerome Powell, esperemos no se equivoque. Así que, bueno, seguimos para lo que es el día jueves. Perdón, día viernes. Bueno, día viernes en este sentido, se dan cuenta, día más tranquilo, tenemos solamente en este caso datos de sentimiento del consumidor y expectativas de la inflación de la Universidad de Michigan, ¿vale? En este caso, el sentimiento del consumidor se espera que se mantenga en 58,2. El dato anterior, déjeme ver cómo fue. Bueno, acá salió menor a las expectativas, de 61,9 se esperaba 61,9, salió 58,6. ¿Vale? Esto es un dato importante, si bien no va a mover al mercado así 2 puntos ni nada por el estilo, pero sí da un poco las luces de lo que espera un poco el consumidor estadounidense, porque, bueno, esto es indicador 50, es decir, de 50 hacia arriba es harta confianza y 50 hacia abajo es poca confianza o que no esperan buenas expectativas para los próximos meses. Esto nos va a ir indicando qué es lo que está sintiendo, lo que está pensando el consumidor estadounidense, si es que espera que las condiciones van a mejorar, van a empeorar. En este sentido, espera que se mantengan de la misma manera. En cuanto a expectativas de inflación, no tenemos datos relevantes, solamente el dato anterior que es el 4,8%. No tenemos la expectativa. Bueno, se dan cuenta, semana tranquila, semana que va de menos a más. A mi parecer el día más movido podría ser miércoles y jueves, pero el día más movido sí o sí es el día jueves, día viernes ya un poco más tranquilo. ¿Vale? Eso, la antesala a esperar la tasa de interés de la semana siguiente. Así que, bueno, semana como les digo de menos a más, que lo más relevante de la semana viene siendo IPP e IPC, ¿vale? Bueno, nos vamos directamente a ver qué está pasando con las tasas de interés, cuáles son las probabilidades. Bueno, el 89,4% espera que la tasa baje en 0,25 puntos base para el 17 de septiembre y solamente el 10,6% espera que se baje en 0,50 puntos base. Bueno, aquí cuál es la dinámica del mercado y qué es lo que podría pasar eventualmente. Si nosotros, el caso base, en este caso, es que se baje 0,25 puntos base, es decir, que se ubique entre el 4 y 4,25, pero en el caso de que la Fed tome la decisión de bajar los tipos en 0,50 puntos base, la verdad es que no es algo positivo para el mercado, por más que uno diga, oh, sí, se pusieron mucho más laxas las tasas de interés, bajó de golpe. Bueno, esto me tenía un poco más de presión e incertidumbre en el mercado, teniendo en consideración que pues puede que no sea necesario bajar tanto los tipos, ¿vale? Entonces, esto lo menciono porque el año pasado fue así. El año pasado el mercado estaba esperando una baja de 0,25 y el mercado lo baja, o sea, y la Fed baja la tasa en 0,50 puntos base y eso generó, si bien de alguna u otra manera, especulación por parte de una recesión, que quizás estábamos viendo tiempos en los que la Fed estaba llegando tarde y los datos estaban peor de lo que se esperaban. Eran muchas especulaciones de por qué se estaban bajando tanto los tipos. O sea, si estaba todo controlado, ¿por qué no se bajó a 0,25? Teniendo en consideración que podrías después tener
En este caso, dos decisiones más, en la de octubre y la de diciembre, donde podrías bajar los tipos nuevamente 0,25 puntos base, pero en este caso se decidió bajar 0,50 puntos base y evidentemente esto generó una hora un poquito de incertidumbre en el mercado, lo cual podría eventualmente pasar ahora también, ¿vale? Entonces, el caso base de por sí es bajar 0,25 puntos base. Luego, si se baja a 0,50, ya empiezan las especulaciones y el mercado podría no tomarlo tan a bien como si una baja de tipo, ¿vale? Ahora, importante, si no pasa nada distinto, si no hay dichos de Donald Trump, si no hay dichos de Jerome Powell, que no lo va a decir porque está en un periodo de silencio por parte de la Reserva Federal, la tasa se debería bajar y el mercado debería descontar una tasa de 0,25 puntos base. Por ende, el dato ese día quizás no sea tan impactante para el mercado, quizás ya esté un poco más descontado, ¿vale? Pero siempre y cuando puede caer este discurso donde Powell diga, sí, ¿saben qué? Vamos a bajar los tipos en 0,25 puntos base, pero no lo vamos a bajar más, ¿vale? Es decir, tenemos que ir viendo las condiciones futuras, hay que ir viendo cuál es el discurso, si es un discurso más dovish o un discurso más hawkish, porque en caso de que sea un discurso más duro, en caso de que sea un discurso en el que, oye, ¿saben qué? No vamos a bajar los tipos, vamos a bajar los tipos ahora en 0,25, pero no tenemos pensado hacer otro recorte de tipos, el mercado puede que no se lo tome muy bien, ¿vale? Teniendo en consideración que este comienzo en el 2025 de baja de tipos de interés podría dar paso a otra baja de tipos, que es lo que espera finalmente Bank of America, JP Morgan y Goldman Sachs, que esperan mínimo dos bajas de tasa este año. ¿Qué es lo que espera el mercado en este sentido? Primero tenemos la tasa de septiembre, que espera que se baje en 0,25 puntos base. Si nos vamos a octubre, también se espera otra baja de tipos. El 66,3% espera que se baje la tasa en octubre. Tendríamos dos bajas consecutivas. Y luego la de diciembre, veamos cómo se mantiene esto. También nuevamente una baja de tipos del 71,3% de las preferencias. Es decir, de aquí en adelante deberíamos tener puras bajas de tipos de interés. Eso es lo que espera el mercado. Y aquí está lo importante y lo interesante. Si el mercado está esperando esto, pero el discurso de Jerome Powell sale completamente contrario a lo que espera el mercado, evidentemente eso no va a ser positivo para el mercado, ¿vale? Por más que el mercado esté esperando una baja de tipos, se hace lo que el mercado está esperando, lo más importante aquí es el discurso. ¿Qué es lo que puede decir él? Si él dice, oye, ¿saben qué? No vamos a bajar los tipos, tengan por seguro que el mercado no va a tener tanta fuerza para seguir subiendo y va a ser un poquito más negativo el mercado y podríamos comenzar justamente lo que les comentaba, esta caída del mercado que se da justamente la segunda quincena de septiembre. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, a ver, lo que tenemos hoy en día en el mercado es que se va a bajar la tasa, ¿vale? El NFP lo demostró, los datos están demostrando que hay que bajar los tipos, pero ahora en cuanto lo bajamos, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier decisión que se tome, va a ser algo que el mercado de alguna u otra manera va a ser como ya más asumido. Lo importante acá es el discurso que dieron Powell, ¿vale? El discurso después y que se dé en cuanto a la tasa de interés, eso va a ser lo importante. Oye, ¿sabes que sí, vamos a bajar más los tipos? Perfecto. El mercado va a comenzar a subir nuevamente y muy probablemente quizás esa segunda semana de septiembre, perdón, esa segunda quincena de septiembre, quizás no sea tan negativa como se esperaba, ¿vale? Aunque el mercado y la data nos dice que muy probablemente sí continuemos una baja. Pero, como les digo, todo dependerá del discurso de Jerome Powell. Si Jerome Powell dice, esta va a ser la única baja de tipo y no esperamos más baja de tipos durante el año y sea muy duro y tajante con respecto a ello, tengan por seguro que el mercado no lo va a tomar para nada bien. Y ahí está el problema, ahí está el medio del asunto. Entonces, ese día, lamentablemente, 17 de septiembre, vamos a estar muy pendientes a lo que diga Jerome Powell. Yo voy a estar ahí conectado con ustedes, voy a estarle, como siempre, compartiendo los comentarios e ir viendo qué puede ir sucediendo con respecto al mercado, porque va a ser las palabras que diga. Miren, chicos, y justamente con lo que pasó en Jackson Hole. Jackson Hole, si bien no es la Reserva Federal, habló Jerome Powell en ese sentido, lo único que dijo fue como podríamos estar dispuestos a un cambio en la política. No dijo nada más que eso. O sea, eso puede ser que ese cambio puede significar que van a bajar los tipos prontamente, la pueden bajar en octubre y en diciembre, pero la gente evidentemente se lo tomó automáticamente a septiembre, que es lo más evidente a mi parecer, ¿vale? Es lo que el mercado espera, es el caso base, es lo que se espera y no deberíamos tener ninguna otra locura por detrás, ¿ya vale? El tema es lo que puede decir en el discurso, sí es el gran problema, eso es lo que no tenemos claro hoy en día y por eso les he recalcado mucho que lo que se viene después de los tipos de interés es lo importante, es decir, se da la tasa ese día, luego media hora después el discurso y eso tenemos que estar muy, muy, muy al tanto de lo que puede ir diciendo él, ¿vale? Viendo a Power con terremoto en mano, dice Pablo. Mira, en una el terremoto y la otra la empanada. Viendo a Power. No, es verdad. La semana pasada creo, o sea, el año pasado fue un 18 de septiembre, si no me equivoco, la tasa de interés. Estábamos ahí en pleno 18 viendo qué pasaba con la tasa. Así que pues, va a ser entretenido. Bueno, como les digo hoy en día, chiquillos, entonces, lunes 8 de septiembre, el mercado está esperando tres bajas de tipos consecutivas de 0,25 puntos base en septiembre.
en octubre y en diciembre. Es decir, las bajas que quedan perdón, las tasas de interés que quedan prontamente van a ser todas bajas según lo que el mercado espera. Esto puede cambiar el viernes, puede cambiar el jueves, puede cambiar el lunes de la próxima semana. Hemos visto que ha cambiado semana a semana y día a día esto ha ido cambiando. Entonces tengan en consideración que si el mercado está esperando tres bajas de tipos y Powell no dice que va a haber más bajas de tipos, no es lo que el mercado está esperando y el mercado se puede venir abajo, ¿vale? Eso ténganlo en consideración. Bueno, justamente hablando de esto mismo, ¿qué pasa cuando comienza este periodo de baja de tipo? Aquí nos dice Carson, esta imagen, este estudio que es bastante interesante, yo siempre lo cito, nos va mostrando que cuando hay bajas de tipos que se demoran mucho, entre meses, en este sentido estamos hablando de que esta se demoró entre 5 a 12 meses, los recortes de tipos, estamos hablando de que si se baja ahora en septiembre, estaríamos cerca de 9 meses habiendo esperado que comience una baja de tipos justamente en este sentido. Entonces, por lo general, cuando hay grandes periodos de tiempo en los cuales el mercado se espera que baje los tipos y se da esta baja de tipo, por lo general la tendencia sigue siendo bastante positiva. Es decir, al cabo de 6 meses, por ejemplo, el 72% de las preferencias en este caso espera que el mercado suba un 8,2% y ya en el año siguiente un 14,5% de rentabilidad en caso de que esto suceda, ¿vale? Pero esto es netamente data, estadística, nos va mostrando justamente que por lo general termina siendo bastante positivo que se demore un poco más de tiempo en darse esta baja de tipo, ¿vale? Obviamente hay años en los que no fue así, si se dan cuenta, pero por lo general en el año siguiente por lo general es positivo, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a los tipos de interés, qué es lo que puede pasar. Evidentemente, al mes siguiente, si se dan cuenta, es 50 y 50, es decir, muy probablemente sea cero o negativo. ¿Vale? Aquí dice 54,5% en cuanto a la efectividad y asertividad de este estudio. Bueno, chiquillos, pasemos a revisar un poquito el SP 500. Quiero pasar a revisar con ustedes también lo que pasó hoy en día con la empresa Nibus, que es una empresa que tenemos hace bastante rato con los chiquillos en inversionarios, hemos salido positivos en esta compañía, nos ha dado grandes alegrías. Bueno, el SP 500, si se dan cuenta, está bastante contenido, se ha mantenido al margen de superar de alguna u otra manera y consolidar un movimiento sobre los 6.500 y se ha mantenido al margen en ese rango entre 6.500 y a mi parecer entre 6.450, ¿vale? Este rango justamente es un rango en el cual el mercado está rebotando, si nos damos cuenta y vamos a ver un poco las opciones acá también, nos va a demostrar justamente lo mismo. Vamos a ver aquí el SP 500. También vencimiento de 7 días con 30 strike. Vean por favor cómo está en caso de que tengamos ruptura el delta. Sobre 6.500 nos va a mostrar justamente que se activarán muchas compras y evidentemente deberíamos tener recorridos hacia 6.550. En cuanto al delta, nos damos cuenta que evidentemente tenemos la muralla de opciones de compra en 6.500 sobre este precio, por ende, si tenemos cierres por encima de 6.500, muy probablemente sigamos teniendo muchas más compras hacia, como les digo yo, 6.550, que son los próximos niveles. ¿Hacia dónde estaríamos en gama negativa? ¿Cuál sería la gama negativa en este sentido? O la muralla de opciones negativa de put en este sentido, solo 6.450. En caso que nosotros rompamos los 6.450, lo vamos a marcar aquí justamente, aquí, 6.000. Aquí. Bueno, estaba marcado ahí. Que eran los 6.464, 6.450, aproximámoslo por acá. Justamente nos damos cuenta que bajo este nivel, en caso de tener caídas hasta estos niveles y cierres por debajo de este nivel, nos iríamos justamente hacia 6.400, donde encontramos justamente la gama negativa que se activarían muchas órdenes de venta para iniciar recorrido bajista hacia 6.400, ¿vale? No es el caso base, como les digo, en caso que tengamos rupturas por debajo de estos niveles, evidentemente no iríamos a 6.400, que serían evidentemente buenos niveles de compra pensando en el largo plazo, no haciendo pasas cortas, dado que tenemos la media móvil de 200 periodos justamente por acá, esto en un gráfico de una hora, si lo vemos en un gráfico mayor de un día, esto cambia mucho el panorama, si se dan cuenta, el mercado está sobre la media móvil de 9 periodos en un gráfico diario, por ende está en tendencia alcista todavía, y sobre la media móvil de 21 periodos también, lo cual también nos indicaría esta tendencia alcista ganadora justamente, ¿vale? Entonces no tendríamos problema en el gráficos diarios ni semanales, pero sí en el gráfico de una hora nos damos cuenta que existen estas divergencias y estos intentos de quizás romper por encima de 6.500, pero el mercado no lo está haciendo, ¿vale? Si nos vamos a ver la estructura del VIX, a ver cómo se ha comportado esta semana, recuerden que el VIX tiene esta dinámica donde cualquier
pico del VIX va a ser rápidamente vendido y cualquier caída del mercado va a ser rápidamente comprada, que son las dinámicas que hemos visto en el mercado. Justamente esta misma dinámica es lo que hace que el mercado no le permita seguir cayendo, ¿vale? Si nosotros tuviésemos muchas coberturas del VIX, muchas, 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 es decir, que el VIX se active y tengamos muchos picos, nuevamente quizás hacia 20, hacia 19, como vemos por acá, bueno, eso haría que el mercado automáticamente tengamos caídas en el corto plazo, pero en el largo plazo, evidentemente, esto es positivo. Vale. Ahora, esta dinámica, como les venía comentando, de unos picos del VIX que son rápidamente vendidos, si se dan cuenta, no alcanza a estar mucho tiempo en máximos, digámoslo, o con estas tremendas tendencias alcistas, sino que son periodos de tiempo bastante cortos que por lo general duran durante el día y una vez que tengamos esta venta o volatilidad, el mercado comienza nuevamente a recuperar su tendencia alcista y termina por lo general alcista, ¿vale? Esto es lo que está haciendo que el mercado no consolide un movimiento a la baja, sino que justamente se consolida un movimiento al alza y hemos visto cierres completamente positivos luego de aperturas que son negativas o aperturas que son ligeramente negativas o muy tibias al alza, pero como tenemos una venta de volatilidad, el mercado se consolida justamente al alza y el VIX a la baja, teniendo justamente esta dinámica de mercado donde cualquier pico del VIX va a ser rápidamente vendido y cualquier caída del mercado va a ser rápidamente comprada, lo que da justamente esta dinámica de que el mercado no continúe cayendo. Ahora, si vemos la dinámica del mercado del S&P 500 nos damos cuenta que la estructura es completamente alcista, es decir, altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos también. Si se dan cuenta, no tenemos bajos que vayan a ser bajos cada vez más bajos, ¿vale? En este sentido, lo único que podríamos quizás ver por acá sería esta consolidación que vimos acá, esta caída, este pullback, pero fue rápidamente comprado y obviamente la volatilidad rápidamente vendida, ¿vale? Bueno, eso por parte de lo que es bien, lo que viene siendo VIX, lo que viene siendo justamente también el SP 500. Pasamos a ver, como les decía, la empresa Enebis, que es la empresa que hoy día subió cerca de un 50%. Voy a ver en cuánto está ahora. Voy a hacer aquí el gráfico diario. Bueno, nosotros iniciamos compra bajo 53, teníamos compras como en 50 algunos, otros en 51, pero teníamos compras bastante interesantes por debajo de 50. No tenemos acá el postmercado, pero había estado subiendo cerca de un 60%, perdón, un 50% de la posición a la hora que nosotros habíamos compartido la información, que evidentemente eso fue bastante positivo. ¿Y netamente por qué? Porque se da esta noticia donde se firma un contrato de inteligencia artificial justamente por la infraestructura de esta misma con Microsoft que se da por un valor de 17,4 millones de dólares y obviamente esto hace que las acciones suban. ¿Vale? ¿Qué empresas también se ven beneficiadas en este caso? También tenemos CRWB que había tenido grandes caídas en los días anteriores. Microsoft también que tenemos una leve alza y también de Nvidia que también habíamos tenido una leve alza. Pero si se dan cuenta en este sentido, la más beneficiada justamente es Enedis, que es la compañía que tenemos nosotros en cartera, ¿vale? Em, Vamos a pasar a revisar un poquito de oro también, chiquillos. Por favor, si quieren que revise, voy a analizar tres empresas. De las que quieren que analice por acá, me las dejan por acá en el chat y voy a analizar esas tres empresas que me dejen por ahí. O las que estén más, si hay muchas empresas, las que tengan más like y cosas así. Bueno, pasemos a ver un poquito de oro por mientras se deciden. Se me sacó acá el internet, está malísimo. Me pasa a ver también estas gráficas que me parecen interesantes para darle ciertas ideas de inversión. Bueno, en cuanto al oro, chiquillos, yo había trazado esta diagonal. Si se dan cuenta, el oro había llegado, bueno, salimos positivos en la mañana con esta posición. Acá está justamente el rango, que eran los 3.620. Yo salí por break-even y el mercado después se fue directamente al alza. Me felicito a los que habían salido tremendamente positivos en la mañana. Vi que ahora estuvieron en la posición en compra, así que me alegro mucho. El mercado rebotó justamente en 6.000, perdón, en 3.646 y esperaba justamente que rotara en 3.650, pero no se dio el número redondo. Y acá tenemos ruptura de la diagonal en este caso, que podríamos eventualmente tomar quizás esto como una compra, pero como siempre hay que estar revisando el RSI para ver si tenemos fuerza relativa del movimiento o esperamos quizás algún otro impulso relevante. Bueno, acá podemos trazar exactamente lo mismo. Primero vamos a ver hasta qué nivel está rebotando el mercado. Está llegando justo a 80 y se está devolviendo. Y trazamos acá la diagonal. Si es que tenemos alguna ruptura o algo por el estilo. Pasamos por acá.
Bueno, ahí no tenemos ruptura todavía, pero el mercado se está acercando justamente a ir a niveles más alcistas, ¿vale? Esto todavía nos podría indicar que hay fuerza para seguir subiendo en el mercado, ¿vale? Está muy acorde a lo que está haciendo ahora, ¿vale? Pero aún no hay quizás esta confirmación de movimiento alcista como tal. Para los que son un poquito más arriesgados, esto se está dando en estos momentos, no tenemos todavía ruptura del nivel, si se dan cuenta solamente fue con mecha, deberíamos estar teniendo una ruptura por encima de los 3638 para iniciar justamente una compra hacia niveles de 3646, una compra un poco más corta, pero justamente una compra al fin y al cabo que nos estaría dando estos parámetros por ruptura del nivel y obviamente por la consecución. En este momento no tenemos ruptura, solamente hay una ruptura con mecha, que eso se llama un falso rompimiento, y luego justamente ya este movimiento más al alza. La fuerza relativa del mercado nos está acompañando, está también mostrando niveles quizás de compra en este sentido, pero todavía no nos está confirmando el movimiento completo, ¿vale? Quizás al término de esta reunión nos podría confirmar aquí el mercado. Bueno, pasando un poco más al petróleo, el fin de semana hubo noticia relevante. La OPEP decidió aumentar la cantidad de barriles disponibles diarios, lo cual evidentemente esto en teoría debería generar una caída del petróleo a nivel internacional, que en su momento no lo estaba generando. Esto fue el día domingo que se anunció y cuando ahora el mercado no está justamente cayendo el mercado, sino que estaba más bien subiendo cerca de un 2%. ¿Vale? ¿Por qué esto es negativo para el mercado o para, en este caso, para el petróleo? Porque al aumentar la cantidad de barriles, se aumenta la oferta. Al aumentar la oferta, esto se hace un bien más abundante y por ende lo abundante no es más caro, sino que es más barato, ¿vale? Lo interesante es que solamente países de Emiratos Árabes Unidos eran los capaces de aumentar la producción y todos los otros países estaban cerca de el tope de su producción. Por ende, los países beneficiados vienen siendo justamente ellos, ¿vale? Ahora, esto se va a seguir aumentando, según lo que estuve leyendo por parte de la OPEP, se va a seguir aumentando durante el tiempo, por ende deberíamos tener caídas más abruptas por parte del petróleo a nivel internacional, tanto el Brent como el WTI. Recuerden que el WTI es el petróleo estadounidense y el Brent es el que se maneja justamente en toda Europa y en todo el continente asiático también, ¿vale? Ténganlo en consideración. Bueno, por parte del WTI, como les digo, no teníamos mayores movimientos. La semana pasada se había dado una breve ruptura, no tuvo consecución del movimiento, si se dan cuenta. Aquí llamo consecución cuando, evidentemente, acá ahí tenemos ruptura de la diagonal, tenemos esta ruptura, acá hay una leve consecución, pero estábamos esperando esta ruptura de acá y no tuvo consecución para seguir el movimiento alcista, ¿vale? Sino que automáticamente el mercado se devuelve a la zona de mínimos donde tuvimos la ruptura de la diagonal y se vuelve al nivel de 61,37, ¿vale? No estamos tomando compras ni ventas acá, solamente estamos esperando, como les digo, quizás movimientos alcistas en el oro, pero no estamos esperando ningún movimiento todavía en el petróleo. Se lo iré informando en caso que tengamos alguna ruptura o algo por el estilo. Cierra la vela por acá, sin ruptura nuevamente, vela de 15 minutos. Hay que esperar otra vela de 15 minutos para ver si tenemos alguna ruptura como tal, pero no se está dando ni se está consolidando este movimiento que podríamos estar esperando y consolidando como una compra. Ahora, en caso de estructura, evidentemente rompe la estructura. Tengan en consideración que aquí teníamos una estructura bajista. Si se dan cuenta, tenemos un impulso bajista, retroceso alcista, impulso bajista, retroceso alcista, y aquí empieza ya un poco a consolidar. De ahí continúa cayendo, pero aquí esto se va a romper. ¿Por qué? Porque justamente lo que viene siendo como el máximo anterior vendría siendo este nivel de acá. Si bien no tenemos ruptura del nivel, sí tenemos justamente este mechazo, que lo que nos va a mostrar justamente es que el mercado sí está cambiando o intentando cambiar la estructura. Si bien no lo hizo con mucha fuerza, podría eventualmente tener un nuevo retesteo, como lo está haciendo ahora, hacia las medias móviles y eventualmente continuar su impulso alcista de esta manera, ¿vale? No estoy diciendo que va a ser así, pero eventualmente se podría configurar de esta manera. Necesitamos que el mercado consolide sobre estos niveles, sobre los 6.000, perdón, 3.637 para que evidentemente tengamos una ruptura de esta estructura bajista y comencemos con la estructura alcista, ¿vale? Mientras eso no se dé, no podemos tomar ninguna posición todavía. Bueno, no sé si hay empresas que quieren que revise, a ver, déjenme por acá. Duolingo y HIMSS, ¿va? Vamos a revisar esta, Duolingo, HIMSS y Alaf. Bueno, vamos a revisar las tres compañías. Vamos a ver Duolingo. Duolingo es una empresa que por lo menos yo estoy dentro, estoy negativo hace ya, bueno, desde que entré que estoy negativo, hubo un tiempo que estuve positivo por la entrega de resultados. Vendí parte de la posición, pero tuve que haber vendido como un 20%. Eh, sí, creo que fue un 20%. Y de ahí la compañía continuó cayendo, si se dan cuenta, hacia mínimos que nos encontramos en estos momentos.
Nosotros como por parte técnica estábamos viendo justamente el nivel de 260 275 era como el nivel que estábamos viendo como mínimo, pero luego, una vez que el mercado rompe ese nivel, nos damos cuenta que el nivel de 264, que era el nivel mínimo que tenemos acá, estaba actuando también como un piso relevante, ¿vale? Ahora, lo importante es que los gráficos diarios, si se dan cuenta, tenemos rechazo en las últimas dos caídas que tenemos acá, puros mechazos, ¿vale? Ahora tenemos una vela que cerró verde, justamente sí, pero aún así estamos en niveles y atrapados entre 264 y 275. ¿Vale? Si nos vamos a un gráfico semanal, en la semana también se ve muy mal el gráfico, estamos por debajo de todas las medias móviles, pero a excepción de la media móvil de 200 periodos, que es la que nos está en este momento, digámoslo, como salvando de alguna u otra manera. No es que nos esté salvando como tal, pero sí es la única media móvil que nos dice que a largo plazo todavía la empresa está con buen nivel, ¿vale? Ahora, si nos vamos a lo que es las opciones, vamos a ver aquí Duolingo, pasamos a ver un poco de gamma, un poco de delta. Bueno, en cuanto al el delta, si se encuentra, está completamente cargado a las put, completamente cargado a la baja, por ende hay mucho posicionamiento in the money, se dan cuenta que hay cerca de 50 millones de dólares puestos en 290, por ende hay mucha gente in the money acá, pero los niveles también que podríamos estar viendo y que ojalá no sucedan son los niveles de 240. En caso de activarse niveles de 240, veríamos nuevamente más activaciones de ventas, lo que evidentemente no es positivo para para la posición. Si nos vamos al gamma, nos damos cuenta que el gamma justamente nos encontramos en este volumen Tiger, que es como un disparador justamente de la posición que está en 270, justamente en el nivel que nos estamos encontrando acá. ¿Vale? Acá la gama negativa se encuentra en 290 y por ende, por eso corrió tanto la posición. Yo les venía comentando también hace un par de semanas que la gama negativa se estaba dando justamente en 290, por ende si teníamos ruptura de 290, es probable que se activaran estos 700K que habían acá de ventas activados en Delta hacia niveles mucho más abajo. ¿Hacia qué niveles? Bueno, más abajo de 200, más abajo de 280 y podríamos llegar incluso a 240, que evidentemente no era lo ideal. El mercado se ha mantenido en estos rangos de acá, pero idealmente no caiga más abajo de los niveles que nos encontramos acá. Acá, si se dan cuenta, tenemos muy poco posicionamiento en venta, por ende no deberían activarse tantas ventas por acá. Si caemos más abajo de 260, evidentemente ahí se empieza a complicar un poco más la cosa porque tendríamos más caída hacia 250 y después hacia 245 que se activarían grandes cantidades de ventas también, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos hacer primero? Recuperar de primera instancia, estar por encima de 270, después recuperar los 300, que es la gama positiva en este caso, que ya nos mandaría justamente al alza. Ahora, ¿es buenos niveles para iniciar quizás alguna cobertura o alguna compra del mercado? Yo por lo general, que estoy en, negativo en la posición, sí empezaría a pensar en promediar la posición teniendo en consideración que estoy, por ejemplo, yo en 300, a ver, les voy a mentir, no sé, déjenme ver acá, Duolingo, gráfico diario, qué niveles estoy para familiarizarme un poco con el gráfico, que eran como 350 chiquillos, ¿o no? Un poquito más abajo. No, eran como 350 por aquí, 350 aproximadamente. Entonces, bueno, no estoy $100 abajo, pero todavía estoy casi $100 por acción abajo. Entonces, si es relevante, llegó a estar, como les digo, a 470. Vendí parte de la posición, pero no toda, gran parte de la posición sigue dentro y todavía estoy metido en la posición. Ahora, ¿podríamos comenzar a promediar en estos niveles? Sí, yo lo empezaría a pensar, ¿vale? Teniendo en consideración que las últimas no tuvieron tanta fuerza negativa en este sentido, tampoco me está dando y ni confirmando nueva iniciación de una reversión del precio ni nada, sino que estamos viendo solamente un término quizás de esta tendencia bajista. Pero en cuanto a gamma, en cuanto a delta, en cuanto a técnico, el único que nos salva en este sentido viene siendo el técnico que nos está salvando de no caer un poquito más abajo. Como les digo, en caso de buscar niveles más abajo de 260, se empieza a complicar la cosa porque correríamos incluso más abajo hacia 240, que vendría siendo un gran descuento de la posición, ¿vale? En ese sentido, como les digo, empezaría a pensar en promediar la posición, no a gran escala. No estoy diciendo que si usted tiene una posición de $1000 en la posición, vaya a doblar y le coloque $1000 de nuevo, ¿vale? No, vaya haciéndolo de a poco, teniendo en consideración que todavía no tenemos certeza de que el mercado se da la vuelta en estos momentos. Estamos en septiembre, no sabemos lo que va a pasar y evidentemente podríamos comenzar a promediar de a poco la posición, ¿vale? Dando el ejemplo, si usted tiene $1000, por ejemplo, podría comenzar a promediar el día de mañana con $100, si después sube un poquito más, otros $100 más, y así va bajando el precio promedio de la posición, ¿vale? Teniendo en consideración que yo por lo menos tengo precio de compra, pongámosle 350, ¿vale?
Bueno, eso por parte de Duolingo, me habían visto HIMSS también. Bueno, HIMSS exactamente lo mismo. HIMSS habíamos tenido una gran recuperación por parte de este nivel. Y bueno, les comenté en la mañana también, les pasé, bueno, los inversionistas saben, les mandé el informe de HIMSS de lo que podría suceder. Y acá lo que estábamos justamente viendo hace un tiempo era el respeto en un gráfico diario de la media móvil de 200 periodos y el gráfico técnico también nos mostraba que el nivel de 40 era un nivel importantísimo para el mercado. ¿Por qué se los menciono? Porque estamos viendo en el gráfico técnico que nos muestra el nivel de 41 como un nivel importante, pero también las medias móviles nos están obedeciendo el nivel de 40 y lo está confirmando nuevamente y ha tocado dos veces donde el mercado no ha querido continuar cayendo más abajo, ¿vale? Si nos vamos a ver un poquito las opciones, para ver cómo se están comportando, vamos viendo por acá, HIMSS. Bueno, como les digo, nivel de 50 acá es el nivel importante. Si el mercado lograba cerrar sobre 50, se activaban muchas compras, estamos hablando de 100 millones de dólares en opciones de compra, y se activaba una cantidad de compras importante, lo que podría hacer saltar la posición. ¿Por qué no sucedió eso? Porque justamente el mercado sabía que justamente sobre esos niveles había un gran posicionamiento de compra en ese sentido. El mercado justamente actuó como, en este sentido, como un techo donde hay mucha posición de compra y el mercado no continúa subiendo porque hay demasiada posición acá, ¿vale? En ese sentido, el mercado rechaza este nivel y tendríamos que esperar alguna nueva confirmación por sobre el nivel de 50 para que se activen justamente estos delta y estas posiciones de compra hacia, o sea, en este caso en HIPS, ¿vale? En cuanto al delta, nos damos cuenta que justamente el delta también está mostrando que la gama positiva, bueno, la gama positiva se encuentra en 50, sobre 50 y 50 se activa una gran cantidad de compra, también nos está diciendo que bajo 50 hay una gran cantidad de venta en este sentido, por ende estamos como en la disyuntiva. Si nos quedamos bajo 50, se activan compras, pero se dan cuenta no hay tanto posicionamiento en venta. Y si cerramos sobre 50, se activan muchas compras que evidentemente podríamos ir a 55 o incluso a 60 en donde hay mayor apoyo. Ahora, en caso, si se dan cuenta, de cerrar por debajo de 50, no tenemos tanto apoyo ni tanto técnico ni tampoco tan en cuanto a opciones. ¿Por qué? Porque deberíamos caer hacia 46, 45 aproximadamente para iniciar una gran posición en venta. Si se dan cuenta, bajo estos niveles no tenemos gran posicionamiento en venta, tenemos más posicionamiento en compra. Por ende, el mercado podría estar obedeciendo también a consolidar por encima entre 48 y 50 para iniciar más movimiento alcista. Lo interesante también acá en el gráfico técnico es que digamos, como volvimos a estar sobre media móvil de 200 periodos, 21 periodos y 9 periodos que eran los niveles irrelevantes que a nosotros nos interesaban en un gráfico diario. En un gráfico semanal, que es también lo que nos interesa a nosotros a largo plazo, nos encontramos sobre la media móvil de 9 periodos nuevamente y sobre la media móvil de 21 periodos, lo cual es tremendamente importante porque la habíamos perdido durante un par de semanitas, lo cual era un poco preocupante porque no teníamos apoyo más que el apoyo de la media móvil de 200 periodos que se ubicaba muy por debajo de los niveles actuales, ¿vale? Entonces, en cuanto a HIMSS, hemos recuperado un poco el color de la cara en ese sentido porque habían grandes posiciones y también estoy dentro de HIMSS en este sentido. Varias compras se hicieron acá en 40 y era el nivel que estábamos esperando justamente para esta reversión del precio, ¿vale? Eso por parte de Duolingo y me falta la última que me habían dicho que era Alab, que era la que querían que revisáramos, que es Astera Lab en este sentido, que también aquí habíamos tenido esta ruptura que se la había mencionado hace un tiempo, también teníamos ruptura por acá, lo cual es una empresa relativamente nueva en este sentido, que está con tremendo impulso alcista, lo cual no tengo mucho más que decir de esta compañía, la he cubierto en gran medida en la aplicación. Les he mandado también varios informes, varias noticias con respecto a esta compañía y una compañía que a mí en lo personal también me gusta y que está en cartera y ustedes también lo saben, ¿vale? Bueno, ahí se da la ruptura tanto en el gráfico de un día, si se dan cuenta acá, la ruptura un poco más larga, tanto diagonal como horizontal. Y también aquí tenemos esta ruptura que se da pronto, que se dio creo que el día jueves de la semana pasada, donde teníamos esta ruptura como tal hacia niveles más alcistas. ¿Hacia qué niveles podríamos ir? Bueno, mirámoslo con Fibonacci. Buscamos acá, donde comienza el impulso, hasta donde termina. Primero tenemos el -27 que lo ubicamos justamente en el 230 aproximadamente y también el nivel de 200, perdón, -61 que se encuentra en 267 que pongámosle 270. Vamos a ver un poquito de opciones, mi parecer está en completa gama positiva y en delta positiva. Muy cargado las cal, si se dan cuenta justamente. Hay poco apoyo, pero llega a estar hacia 270.
Pero miren, por favor, o sea, el posicionamiento aquí es completamente al alza, no hay posicionamiento bajista, muy poco posicionamiento bajista, muy poco apoyo a la venta, mucho, mucho, pero mucho apoyo al alza. Estos son gráficos que me gustan ver, son gráficos completamente cargados a la escala, completamente al alza. Y si nos damos cuenta, en cuanto a las gamas, también tenemos gama completamente positiva. ¿Dónde deberíamos preocuparnos? Por debajo de 180, que nos mandaría justamente en una muralla de opciones negativa. Pero se dan cuenta, el precio spot se encuentra por encima de la gama de Cal en este sentido. Por ende, se han activado todas estas compras. Estamos hablando de, salieron de 800K, 800.000 dólares en este sentido, se están ubicando en gama positiva, en este caso en puras ventas sobre 200, el mercado está sobre 216, más encima rompió los 210 que también tenía gran apoyo por parte de las opciones y ya nos ubicaríamos por encima de 240 aproximadamente. En el largo plazo, si se dan cuenta, para a octubre, noviembre aproximadamente, nos estaríamos llegando a 230, 235 aproximadamente, ¿vale? Entonces, por parte del gráfico técnico, sí nos estaría apoyando el nivel de menos 27 de Fibonacci y también el menos 61 que nos confirmaría los 270 en este caso y los 230 que estamos viendo por acá. Así que si está dentro de Alap, felicidades también, va a seguir teniendo una tremenda rentabilidad en esta compañía. Al igual que lo que pasó con Enevis el día de hoy. Bueno, también chiquillos comentarles por acá, esto más que nada para que sepan los que no están dentro de Inversionario, nosotros también compartimos este tipo de informes, lo que nos va mostrando justamente en este sentido, qué son las estimaciones de crecimiento del CAPEX de los hiperescaladores por trimestre. Ahora, ¿qué son los hiperescaladores? Son empresas que son capaces de, digámoslo como, ir escalando muy rápidamente sus centros de datos para hacer funcionar un poquito más a un gran ritmo justamente lo que ellos estimen conveniente, en este caso data center, inteligencia artificial y lo que ellos quieran. Estamos hablando de Amazon, de Google, de Meta, Microsoft y Oracle. ¿Vale? Esto se espera que siga aumentando para los primeros trimestres del 2026, pero si se dan cuenta va a tener una disminución significativa para el segundo semestre del 2026 y va disminuyendo justamente hacia 2027, ¿vale? Ahora, esto en Por cuanto eso, al consenso. Un segundo, chiquillos, que hay un micrófono abierto. Ahí sí. Ya. Esto es el consenso por parte de Goldman Sachs, ¿vale? Pero también tenemos acá que esta es la estimación de lo que se va a gastar justamente en 2026 en CAPEX, ¿vale? Esto, si se dan cuenta, es lo que se puede gastar de manera anual y el 2026 va a ser lo que más se va a gastar en cuanto a CAPEX. El CAPEX es lo que se gasta justamente para que la empresa tenga como este crecimiento, esta inversión. Es plata que se gasta como, digamos, como gasto, pero en inversión para la compañía, ¿vale? Estamos hablando de Oracle, Microsoft, Google, Meta y Amazon que van a seguir aumentando la cantidad de gastos de CAPEX que se está haciendo en hiperescaladores. Por ende, es algo que sigue siendo como, digámoslo, como el auge del mercado. Estamos hablando de que el data center, la inteligencia artificial va a seguir siendo lo que va a seguir pegando el próximo año por lo menos, ¿vale? Teniendo en consideración que esto es lo que se estima que se va a gastar el próximo año en hiperescaladores y este es el consenso estimado, ¿vale? Bueno, chiquillos, eso para el día de hoy, ¿vale? Que estén muy bien, chicos, que tengan excelente semana, nos estamos viendo y mañana recuerden, reunión de trading en vivo. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, Chao, chao. Cristian. Chao, Víctor, que esté muy bien. Chao, Eduardo. Cristian. Chao, Luis. Chao, Marco. Chao, Mauri. Chao, Emerson, que esté muy bien. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Chao, chao.